si uno entra en un ejercicio de imaginación de cómo sería esa ciudad ideal, ¿no? Donde el verde y el gris no están peleando, ¿qué más habría? Las ciudades sin verde y sin ecosistemas y sin entender el medio natural en el que están, pues sencillamente no pueden existir. Creemos que somos los únicos con derecho o con agenda en este planeta. El verde está para todo, pero no todo el verde está para lo mismo. Es como el recuerdo de que había algo antes de nosotros. Porque nos toca ponernos creativos. En Bogotá todavía necesitamos casi que duplicar el número de árboles para alcanzar el estándar internacional saludable, y equilibrar es buscar también que ese medio natural que resiste y que todavía existe dentro del entorno urbano, pues sea preservado y protegido por todos y por todas. Tenemos un problema grande, ganarle esa batalla al gris, que permiten que ese verde y quienes lo defendemos podamos también avanzar a esa ciudad sostenible que nos estamos imaginando, donde sea la ciudad la que se adapta a la naturaleza y no al contrario. Hola, buenas. Yo soy David Moncada, este es El Bogotario y esta es nuestra guarida. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para nuestra ciudad, para el futuro, sobre todo de Bogotá, y es la competencia entre el verde y el gris. ¿Cómo podemos construir o hacer de Bogotá una ciudad mucho más verde? Para hablar del tema tenemos hoy a dos personas increíbles, experta en el tema. Pues en primer lugar estamos con Liliana Castañeda Morales, ¿cierto? Bienvenida, Liliana. Hola David, muchas gracias. Bienvenido también Andrés y muchas gracias por la invitación. A ti por estar acá. Viviana es experta en el campo del urbanismo y política pública, es consultora, ¿cierto? Analiza y diseña políticas que integran sostenibilidad con desarrollo urbano. Así es. ¿Correcto? Sí, ese Pues, es el gran reto. Ese es el reto, de eso vamos a hablar, bienvenida. Y también nos acompaña Andrés Sebastián Cepeda, bienvenido Andrés. Hola, buenas tardes. Bueno. Artista visual, especializado en gestión de proyectos culturales y ambientales y apasionado por la innovación y por encontrar la forma de vincular arte y compromiso social, ¿cierto? Así es, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí dispuesto a hablar de todo un poco. Bueno, bienvenidos, entremos en materia. Para empezar de pronto ahí con lo que, justo con lo que detona la presentación, Andrés, tengo entendido que terminaste involucrado en estos temas ambientales luego de pasar por la universidad, ¿verdad? Y de trabajar como artista y en una materia llamada procesos plásticos. ¿Cómo terminas conectando arte con medio ambiente? Bueno, pues esto parte de como una inquietud que nos plantean como a los artistas respecto a cómo se plantea la obra. Entonces, en ese punto, la clase nos planteaba que la obra no debía ser como un cuadro que se presenta y se observa, sino que podía ser el resultado de unas acciones colectivas. Entonces, buscando esas acciones colectivas, empecé a generar como un mapa del Parque de Ciudad Montes, pero con el arbolado, con el bosque que hay allá, que era algo que veía que nadie como que se relacionaba, a pesar de que es algo muy fuerte en ese parque. Y a partir de ese mapa me inventé como una serie de carrera de obstáculos y de actividades en donde ponía a la gente a interactuar y a involucrarse y a identificar y relacionar pues estas plantas y especies o este ambiente con su realidad. Entonces ahí fue que llegué como a esta amalgama un poco entre arte y comunidad y pues ahí empecé a generar como otras dinámicas, conocí otros colectivos y bueno, ahí me fui moviendo. ¿Y desde antes ya sentías esta sensibilidad por el medio ambiente o fue algo que te detonó ese trabajo en particular? No, sí, ya venía de antes, precisamente pues como gracias a los abuelos, a ese manejo también de las familias, pues vengo como de familias campesinas de alguna forma y mi infancia era muy cercana a eso, a la tierra, a ayudarles a pues, cosechar papa o a cosechar frutas o cosas así, entonces como que eso también fue como un retomar porque pues también había como desconectado un poco de eso. Pero el encontrarme o el proyecto como que me fue planteando me recordó que tenía todas estas raíces también ahí que estaban también como esperando un poco a ser activadas. Entonces, claro. Sí. Ya estaba ahí presente. Sí, claro, sí. Y en tu caso, Liliana, para conocerte de pronto un poquito de dónde surge esa conciencia ambiental, esa necesidad de equilibrar medio ambiente con la expansión de las ciudades. Yo creo que fue algo que más bien vino con el desarrollo profesional. Yo empecé pues buscando hablar de planificación urbana
porque sentía que el modo en que está diseñada la ciudad hace más difícil la vida de la gente. Y esa cosa más bien intuitiva, pues se fue también materializando pues a medida que iba estudiando cómo efectivamente funcionaba la ciudad. Pero en uno de los muchos trabajos por los que he pasado, me dijeron, es que nadie más quiere, a usted le toca hacerse cargo de toda la agenda ambiental, con la particularidad de que este era un trabajo en el Concejo de Bogotá. Entonces era un concejal sin agenda ambiental buscando que alguien se ocupara de su agenda ambiental. Yo al principio como que dije, pero yo no sé de esto, ¿cómo voy a...? Y terminé involucrándome, fue haciéndome activista ambiental. Me encontré con la Veeduría por la Protección de la Reserva Thomas van der Hamen, y es un proceso al que estoy vinculada desde el año 2017, desde su fundación. Y ese fue el proceso que hizo que me enamorara del activismo ambiental y además de entender que, pues, que las ciudades sin verde y sin ecosistemas y sin entender el medio natural en el que están, pues sencillamente no pueden existir. Entremos entonces a ese punto. Bogotá es una ciudad que tiene 8 millones de personas, ¿cierto? O 10, si contamos los municipios cercanos, ¿cierto?, del área metropolitana. ¿Qué significa en una ciudad que tiene que proveer de servicios, de infraestructura, de vivienda, de todo esto, a 10 millones de personas? ¿Qué significa o cuál sería la definición de equilibrio ambiental en una ciudad como esta? Esto es un asunto súper difícil, no solamente para Bogotá, sino para las ciudades en general. Porque las ciudades también son ecosistemas, son cuerpos vivos súper complejos que por definición van a gastar más energía y más recursos de los que pueden devolverle a su medio natural. Entonces entran en desventaja y entran en un déficit que es muy importante. Entonces no solamente toman recurso suelo, recurso agua, recurso aire, sino que además todos los días están depositando, pues como en el caso de Bogotá, casi 7.000 toneladas de residuos sólidos en el relleno sanitario al aire libre, están contaminando el río, ¿sí? Y ahí hay un problema de entrada, que mal gestionado se vuelve un problema peor. Entonces, el asunto es lograr un poco equilibrar el ecosistema, equilibrando esas áreas endurecidas, esas áreas además que en las ciudades latinoamericanas endurecimos en algunos casos porque se podía, la gente que tenía más plata las endureció porque sencillamente quería, podía y no le daba miedo. Y en el caso de la gran mayoría de gente que vive en Bogotá fue donde le tocó. Y ese es el caso del suroriente. Hay un documental muy bonito que se llama Chircales, que precisamente habla de cómo se ha ocupado esta zona del suroriente de Bogotá alrededor de todo este tema de las ladrilleras y la gente que tuvo que llegar a vivir pues en un lugar que le loteaban y ya, y luego resolveremos cómo llega el transporte y después del transporte resolvemos cómo llegan los servicios públicos. Entonces, en medio de esta discusión de que hay gente que le tocó depredar porque le tocó, y hay gente que depreda porque puede y porque no hay nadie que se lo impida, pues está, insisto, todo el reto de equilibrar. Y equilibrar es buscar también que ese medio natural que resiste y que todavía existe dentro del entorno urbano, pues sea preservado y protegido por todos y por todas. Ese es como el primer gran paso. Hay un punto yo creo que vale la pena tocar, que es como también el hecho histórico de que, tú misma lo mencionabas, ¿no? La gente llega a vivir ahí porque quiere, puede o porque le toca, ¿no? Y Bogotá históricamente pues es una ciudad que ha recibido muchos migrantes, ¿no? Que su expansión fue acelerada, que de pasar de 38.000 habitantes siglo XIX, siglo XX es el doble. Así entonces es. hay una necesidad de construir altísima, hay un déficit de vivienda, pero entonces ¿cómo se hace para poder suplir esa necesidad de darle vivienda a esta cantidad de personas, de expandir la ciudad a nivel urbano con como esa conciencia o con ese equilibrio que mencionas? ¿Cómo se logra ambas? Uy, esa es una pregunta complicada. Esta es una pregunta que se hace en todas las administraciones, pero yo creo que a esa pregunta y la respuesta que dan las administraciones le hace falta algo, y es que la gente ya lo está haciendo. La gente ya lo está resolviendo y por eso existen los barrios construidos por la gente. O sea, Bogotá es una ciudad que ha sido construida por la gente
en su gran mayoría, y por eso dicen que es una ciudad desarrollada sin planear. Sí, pero pues fue construida con la lógica y con las manos y con el esfuerzo Y de la la necesidad gente y la también. necesidad de las familias que fueron haciendo de ese su patrimonio y en muchos casos su futuro, porque de eso depende la pensión de cientos de miles de personas, por ejemplo, en esta ciudad. El asunto con eso es que hace unos años pues no teníamos ni siquiera la conciencia de que los recursos naturales eran y de que no había planeta, no hay planeta B, como lo decimos ahorita. Esa conciencia no existía, se creía que el suelo era un recurso absolutamente ilimitado, entonces que Bogotá y cualquier ciudad podía crecer indefinidamente. Y cuando ya en los 70s, en los 80s, ya el debate internacional sobre las ciudades empieza a dar cuenta de que hay que hablar de sostenibilidad, pues en las ciudades latinoamericanas y en Bogotá, pues ya tenemos ciudades consolidadas. Entonces, ¿qué hacer? Abrir espacios donde se pueda. Entonces, aprovechar los espacios que tenemos. Tenemos parques, tenemos espacios vacíos, tenemos terrazas, hay gente que hace huertas y agricultura urbana en sus casas, en sus terrazas, y creo que ese asunto de cambiar de costumbres y cambiar un poco de valores y cambiar el chip de que el asunto con la sostenibilidad ambiental es ya y no es mañana y no es en un año, sino es ya, pues tiene que estar acompañado también de otras maneras de concebir el espacio público, y es un espacio público también que le pueda garantizar futuro a la gente. Entonces es concebir, pues, ¿para qué tenemos el verde? Que creo que es una discusión que todavía no se salda como entre las autoridades y la élite de los comillas, 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 técnicos sobre qué hacer con el espacio público. Porque hoy estamos concibiendo todavía el espacio público y el espacio verde como el residual de lo que no se puede usar para construir. Entonces, como es un espacio residual, entonces pues tratemos de que se vea bonito y ya, independientemente de si presta servicios ambientales, de si hay especies que sean valiosas por el simple hecho de su existencia y no porque nos presten algún servicio ecosistémico especial, o porque sean lugares por donde pasa la fauna y por donde se traslada la riqueza de Bogotá, que es pues, esa riqueza viva en fauna, en flora, que existe en Bogotá y que es tremendamente valiosa. ¿Qué opinas, Andrés? ¿Para qué tenemos el verde? Pues ahorita que escuchaba pues se me hace que de pronto también va un poco desde el enfoque de quienes manejan o han tenido el poder para decidir o definir ciertas políticas respecto a esta urbanización o este desarrollo de las ciudades, ¿no? Y de pronto ahí también el enfoque puede ser, o veo ahorita, lo estoy entendiendo un poco así, de que en los 60s, que fue cuando empieza toda la violencia acá como a resurgir y empiezan las guerrillas, todo esto pues desplaza mucha gente a las ciudades, a los centros urbanos. Y ahí es como que se pierde un poco esa planeación de cómo se iban a desarrollar estas ciudades. Y ahí veo entonces que viene mucha gente que tiene un pasado como con esa relación del verde, que sean campesinos o gente que ha trabajado esto, y a la par están de pronto en las ciudades gente que no ve necesidad de un verde, porque de pronto sus condiciones de vida o sus casas o sus contextos, pues no le requieren o no le significan nada más que una decoración, ¿no? Y en ese sentido ellos también pueden estar tomando esas decisiones de cómo diseño la ciudad, y pues yo no necesitaría o no vería la necesidad de decorarla más de lo que pueda ofrecer un parque o algo así, ¿no? Entonces ahí como que se choca un poco, de pronto estoy entendiendo o lo estoy como asumiendo un poco así, analizando históricamente que hay como de pronto también un desinterés o una desidia de pronto históricamente de la política por no hacer o por no asumir ciertas responsabilidades o cierto actor que pues es clave hoy en día, ¿no? Y en últimas pues también siento que en Colombia y en Latinoamérica vamos muy atrás de las discusiones mundiales, o sea, casi que mientras las traducen, pues aquí no, sí, llegan 20 años después los temas, entonces también creo que ahí hemos fallado y pues seguimos de pronto eso, como remando o buscando que todos se sumen como al mismo barco o que al menos lo divisen de que podría ser una ciudad o un habitar sostenible o como una relación más amena con, pues, con las otras vidas, ¿no? Porque es que también creo que se nos pierde un poco eso, creemos que somos los únicos con derecho o con agenda en este planeta, y no, hay muchos seres que tienen también su agenda, sus
formas de llevar su vida. Entonces, Y en una ciudad como Bogotá, la ciudad tiene harto verde, ¿no? Tiene hartos parques, tenemos el Simón Bolívar, el Parque Nacional, el Parque de los Novios, ¿no? Casi que cualquier barrio de la ciudad tiene su pedacito de verde, así sea mediano, mínimo, pequeño o grande como estos que menciono. En este presente, ¿qué se ha hecho bien en términos ambientales? Es decir, estos parques o todas estas zonas que actualmente tenemos en términos ambientales, ¿de qué nos sirven o cómo ayudan a la calidad de vida de la gente actualmente? pues creo que se han ido consolidando. Ahorita he escuchado que tenían una política de consolidar como 8 o 10 bosques urbanos. Me parece que esa es como una de las líneas que tendríamos que retomar a nivel casi que nacional, de que realmente las ciudades como que se reverdezcan más y se interconecte pues todo el sistema ecológico. O sea, Bogotá lo atraviesan, no sé, 8 ríos, pero pues quién sabe en dónde van o por dónde pasan, o todo el mundo los determina como un caño. Entonces como que también toca es recuperar o entender esa relación con eso y que no se vuelvan botaderos o que no se vuelvan como el cagadero del perro, sino que realmente como la gente también lo toma y se apropia un poco de eso, porque pues finalmente no creo que las multas o un policía en cada cuadra vaya como a solucionar o a mejorar ahí esa situación, o no sé. ¿Y qué opinas tú? ¿De qué nos sirven ahorita? ¿En qué nos ayudan esos verdes que tenemos? Yo creo que Bogotá ha hecho una cosa muy bien y es empezar a reconocer que existe en un medio natural y que los ecosistemas estratégicos que tiene no solo Bogotá, sino la región central del país, dependen unos de otros. Entonces, en medio de esta emergencia por falta de fuentes de abastecimiento de agua, o sea, vivimos un año en el que tuvimos incendios, racionamiento y posibilidades de cortes de energía también, la gente ya está entendiendo que no se trata solamente de que el agua no salga de la llave, sino que si no protegemos los cerros, esto tiene consecuencias sobre los humedales y sobre el riesgo que vamos a tener o la vulnerabilidad que vamos a tener frente a las lluvias o frente a las sequías. Entonces ya empezamos a entender que los ecosistemas dependen unos de otros y que el ciclo del agua depende de varios ecosistemas a la vez. Y creo que eso ya empezó hace unos años a traducirse en las normas y empezó a traducirse también en la organización de la gente, que prácticamente cada ecosistema tiene una comunidad que lo proteja por vía de activismo, por vía judicial, por vía de movilización social, pero en Bogotá hay un acompañamiento social muy efectivo a los ecosistemas y creo que eso ha hecho que la discusión avance pues muchísimo más rápido en torno a la sostenibilidad. Y esos ecosistemas, ¿no? Humedales, cerros orientales, zonas verdes, parques, todo, ¿deberíamos solamente pensarlos en términos ambientales o también tienen su función recreativa para el día a día de las personas o cuál es? Pues es que eso depende. O sea, no todo el verde es para lo mismo. Si bien es cierto que hay una función de ser bonito, de poder jugar con el perro, con la mascota, con los niños, las niñas, no todos los verdes son para lo mismo. Entonces, pues por eso también hay parques recreativos, hay parques de recreación activa, hay parques de recreación pasiva como los humedales que tienen un régimen de usos completamente distinto o los senderos de los cerros. Y eso pues está basado y esas clasificaciones están basadas también pues en un estudio que en Bogotá afortunadamente digamos existe y está muy avanzado sobre cuál es el estado de fragilidad o de fortaleza de cada uno de esos ecosistemas y cuánto hace falta para recuperarlos. Por ejemplo, los cerros son unos ecosistemas bellísimos, todo el mundo los adora, yo adoro los cerros, son los referentes de cualquier persona que viva en Bogotá, pero a los cerros les falta todavía por lo menos una década de restauración con especies nativas para poder superar la crisis de incendios que estamos teniendo año tras año y que va a seguir sucediendo mientras no se tomen un montón de medidas. Entonces, el verde está para todo, pero no todo el verde está para lo mismo. Sí, creo que sí debe haber como de pronto cierta destinación o ciertos espacios como reservados de pronto para ciertas actividades. O sea, por ejemplo, a mí se me hace a veces complejo el impacto que tienen los eventos de conciertos en un espacio como el Simón Bolívar, que es además un ojo de agua que está en medio de Bogotá, que son pocos los que hay,
y que pues genera ahí como también de pronto un impacto a todo este ambiente, o pues es que también de pronto la palabra ambiente pueda ser muy amplia para pensarnos como que en qué relación o en qué punto yo estoy en un parque y estoy haciendo algo ambiental o no estoy haciendo algo ambiental. Si el parque pues ya de por sí es como un ambiente o un ecosistema o conectado, ¿no? ¿No? Algo así. Entonces también habría que pensar, o lo hemos visto un poco como desde el tema de agricultura urbana, que las prácticas como sostenibles pues no van solo de un tema de untarme con tierra, sino que van desde la casa, desde ciertas actitudes, y en ese sentido pues vemos de pronto que relacionar ciertas actividades deportivas o culturales con una producción o con una conciencia ambiental pues genera como un doble impacto en el sentido de que pues podemos sacar o producir cosas en el mismo territorio y a la vez destinar o generar a la gente eh, como que se haga consciente de que en ese espacio pues también se producen o generan como estas agendas otros seres vivos y que pueden también participar o interactuar, que era un poco lo que te comentaba del mapa o de esta relación con el espacio. Entonces, ahí sí hay algo como fuerte de la agricultura o de la agroecología y que creo que también rescata mucho que se ha ido protegiendo, se ha ido como formalizando legalmente, ya hay un protocolo, ya hay como una serie de cosas que el Jardín Botánico está intentando como respaldar, ¿no? Entonces, en ese sentido también es bastante valioso y eso pues fortalece o podría darle como pie a la gente de que se relacione no solo pues sí como utilitariamente con los espacios, sino que también recreen o como que descansen o generen como salgan de sus rutinas también. O sea, el punto también de una ciudad es que hay veces se vuelve muy puntillante o como muy rítmica con tu rutina es esta y tu semana es esta y se acabó y vuelve y empieza. Entonces también como que poder abrir esos espacios o generar siempre como unas activaciones ambientales o de conexión, pues como que va siempre como a cambiar o a mejorar esas rutinas, diría yo. Para ir un poco hacia ese tema justamente, ¿no? El adquirir esa conciencia, ¿no? O el adquirir esa conciencia sobre estos espacios y el uso de estos espacios. Hablemos un poquito del valor ecológico que tienen estas zonas verdes, ¿cierto? Bogotá tiene más de 60 áreas protegidas, tiene 3 santuarios de fauna y flora. ¿Por qué? ¿Por qué debemos proteger eso? Primero porque esa diversidad y esa riqueza de fauna, de flora, no la tienen muchos lugares, no la tienen muchos lugares en el mundo siquiera. Y creo que la sola valoración de esa diversidad es un bien en sí mismo. Hay otro nivel de discusión que tiene que ver con los servicios ecosistémicos o los servicios ambientales que prestan estos espacios, y es que, sencillo, son la garantía de que pueda haber aire, suelo y agua de calidad, no solo hoy, sino en el futuro. Entonces, pues si esa no es una razón suficiente, no sé cuál va a serla. Y hay una tercera razón, creo, y esta tiene que ver más con la comunidad científica, con las posibilidades de investigación, y es que esos espacios son lugares de investigación aún no explorados. Por ejemplo, hasta hace muy pocos años se encontró una especie de mariposa no clasificada ni nombrada por la ciencia en la reserva Van der Hamen, por ejemplo. Y si se pudiesen hacer más investigaciones en lugares protegidos, pues seguramente se encontraría más riqueza y más diversidad. Pero por último, esos lugares son aulas ambientales, o sea, son lugares donde se pueden hacer cosas chéveres como las que está haciendo Andrés desde hace varios años. Entonces, para que cada vez más personas se acerquen y adquieran conciencia, pues muy chévere. Sí, creo que es clave lo del servicio como ambiental. Finalmente, si no hubieran como estos espacios, pues sería una gran mole de piedra que pues sería muy difícil como de atravesar para un ave migratoria o para una serie de... O sea, finalmente también es como el recuerdo de que había algo antes de nosotros. O sea, todo un árbol o el pasto, todo esto, pues también es como permitirnos de pronto conectarnos con esa memoria que traen también estas personas que vienen de otros campos, de otras áreas, que llegan a la ciudad, que tienen sus familias y que se encuentran o recuperan otra vez un poco la posibilidad de
recordar, no sé, su campo, su rancho, lo que sea, en este espacio, ¿no? O sea, y que ahí se vuelve entonces el aula ambiental o un ejercicio como de memoria y de como de pasos de memoria o algo así, en donde la comunidad también comparte y va recuperando y va filtrando pues esos conocimientos o esos saberes que van, sí, que van heredando y creo que el espacio público también hay veces permite eso, o sea, como ese encuentro de memorias, entonces es clave ahí también eso. No, y hay una última cosa que me parece súper importante y es pues que esos ecosistemas tienen un efecto regulador y de mitigación frente a los efectos del cambio climático que a veces se nos olvida. Y es cuando hay lluvias fuertes, si no hubiese un solo árbol en los cerros, pues las inundaciones que ya son graves en el occidente de la ciudad serían aún más graves. Y si no hubiese humedales, pues no habría cómo regular tampoco ese ciclo del agua y los efectos de ese ciclo del agua. Y lo mismo, y si no hubiese árboles, y si no hubiese, insisto, cerros orientales, si no hubiese cuerpos de agua, entonces pues los efectos del cambio climático serían muchísimo peores y el calor que estamos sintiendo en Bogotá sería sin duda muchísimo peor. Sí, a veces uno da por sentado que los cerros han estado ahí toda la vida, están toda la vida, ¿no? Y van a estar toda la vida. Claro, y no necesariamente. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, en pandemia, cuando estábamos todos encerrados en la casa, uno, pues como que el día a día va haciendo que todo se haga paisaje, pero entonces de repente está todo el mundo encerrado en la casa y se empiezan a escuchar los pajaritos, ¿no? Se hizo esta noticia que bajaban los zorros de los cerros a la ciudad, ¿no? ¿Ustedes creen que existe una posibilidad? Esto era digamos, un momento muy particular de nuestra existencia humana y generó esa relación particular con el medio ambiente también. ¿Ustedes creen que es posible que una ciudad del tamaño de Bogotá, de las dimensiones, de la cantidad de habitantes, una urbe de este tamaño, pueda llegar como a ese sueño utópico de ser un paraíso ambiental o ese nivel de convivencia entre seres humanos y naturaleza? Yo creo que tiene mucho potencial, finalmente son como, o sea, es una tierra muy rica en este tema, o sea, la biodiversidad que corre por toda esta zona y que sube y baja y atraviesa pues no solo como Bogotá o Colombia, sino en toda América, encuentra como una muy buena parada acá y creo que ahí por lo menos sí está como esa posibilidad. Lo que veo muy complejo finalmente, o bueno, lo que vería como difícil es planear o conectar, porque creería que toca es reconectar otra vez todos los ecosistemas. O sea, sabemos un poco, hemos identificado en dónde están, medio se han marcado, pero se sigue avanzando, se sigue depredando sobre ellos. Entonces, es de pronto consolidarlos y fortalecerlos a partir de lograr conectarlos entre parques, entre calles, entre avenidas verdes, entre zonas que realmente puedan como darles las posibilidades a que sí haya como un ecosistema entre todos ellos. Si no, pues van a quedar como unos relictos o como unas zonas ahí aisladas, en donde podrán darse también casos, la otra vez escuchaba unos casos de que, pues sí, las especies van mutando y van variando de acuerdo a sus condiciones y contextos. Entonces podían encontrar que un ratón de Manhattan era diferente al ratón del Bronx porque ya el ratón de ahí no sale y eso es casi una isla. Entonces empezar como a conectar todo esto pues va a permitir es que fluya o que se genere más como ese potencial ambiental, digamos. Pero tiene que haber mucha conciencia, también hay como unos imaginarios o hay un tema también de comunidades muy fuerte respecto a que es que un búho es una bruja o a que el colibrí me va a traer el amor y pues en ese sentido pues ahí también habrá un retroceso o habrá como un problema respecto a que no sirve conectar todo esto si va a terminar pues en una depredación también, ¿no? Bueno, como... Yo creo que hay dos muy buenas bases para convertir a Bogotá en una ciudad sostenible y está chévere también que hay varias ciudades en América Latina que están empezando a mirar lo que se está haciendo en Bogotá. Lo primero tiene que ver con que sí ha habido una adecuación incluso sobre cómo nombramos las cosas. Entonces, hasta hace muy poco tiempo los humedales eran parques de humedal y eran legalmente llamados parques de humedal. Se entendió que los humedales no tienen la misma vocación que un parque cualquiera de la red que administra el IDRD, entonces ya no son parques, sino son reservas. Y entendemos entonces, incluso desde el modo en que lo nombramos, para qué están y por qué existen. Ha habido también, pues, como
digamos, unas muy buenas intenciones al poner en las normas, por ejemplo, armonizar el plan de ordenamiento territorial con el fallo de los Cerros Orientales, con el fallo del río Bogotá. Bueno, todo tiene una acción judicial y todo tiene un fallo judicial en esta ciudad, con la misma existencia de la reserva Van der Hamen, con la depredación y todo el daño que se le ha hecho, por ejemplo, al río Tunjuelo, que es tal vez el más golpeado de los afluentes del río Bogotá. Pero hay unas muy buenas bases como armonizando la norma y tratando de que las cosas se den. Ahora, tiene que haber una voluntad constante y una presión constante de la gente para que esos cambios efectivamente se den y hay cosas chéveres que se pueden hacer con la gente, como esos bosques urbanos que están por consolidarse en los siguientes 10 o 15 años, que son 25 como en la lista de la norma. Vamos a ver cuántos se concretan en realidad. Y también la figura de conectores ecosistémicos que existe pues también en la norma, esperando que se concrete también en acciones de los gobiernos y de la gente también presionando. Yo quisiera escuchar más sobre esas posibilidades justamente, ¿no? Si uno entra en un ejercicio de imaginación de cómo sería esa ciudad ideal, ¿no? Donde el verde y el gris no están peleando, ¿qué más habría, no? Tendríamos seguramente estos corredores, ¿cómo sería ese ideal de ciudad? Yo creo que a nosotros nos han dicho todo el tiempo que no se puede reverdecer la ciudad y que la ciudad que está construida y está consolidada se quedó así consolidada, pero lo cierto es que las ciudades todo el tiempo están cambiando. Y hace varias décadas, cuando el profesor Thomas Van der Hamen llegó a Colombia, se dedicó a probar y dedicó su casa a probarle a la gente que sí se podía hacer un bosque en medio de la ciudad. Y su casa y lo que se ha logrado hacer en el Bosque de las Mercedes, por ejemplo, también en el borde norte de Bogotá, son prueba de que se pueden hacer bosques urbanos, de que se puede reverdecer la ciudad y que se necesita es un poquito de imaginación también para poder negociar con esa ciudad consolidada y mostrarle a la gente que es un gana-gana, que si tenemos un mejor aire en el futuro, pues todo el mundo va a ganar, incluso en el que vive en el edificio de 20 pisos o el que está vendiendo el edificio de los 20 pisos. Y creo que esas posibilidades están, primero porque el cambio climático y la crisis climática nos está obligando a ser más imaginativos. Entonces, Bogotá es un referente de temas de ecourbanismo como los drenajes urbanos sostenibles, pero es porque la crisis climática nos ha obligado. Y dos, creo que también hay unas posibilidades enormes en recuperar espacio público y volverlo otras cosas. Que el parque no sea solamente el verde con los columpios y el asunto, sino que empecemos a pensarlos como posibles bosques. Y eso lo han empezado a hacer en algunas partes, en Santa Elena, en el Parkway, en La Esmeralda, en el borde norte, en el sur también, en la cuenca del Tunjuelo y en el Alto Fucha también han empezado a hacerlo. Entonces, pues hay que un poco tratar de imaginar que es posible para poder hacerlo realidad, porque se puede, en última se puede. O sea que no sería descabellado, por ejemplo, pensar a Bogotá desde estos conceptos de tener corredores ambientales o el concepto de ciudad jardín o este tipo de cosas, ¿no sería descabellado? O yo qué sé, o construir más, para poner un ejemplo específico, el puente de Guaduado del 80, ¿no? Que es un material más sostenible. ¿No sería descabellado entonces pensar en este tipo de soluciones o prácticas o cosas en una ciudad como Bogotá? Pues creo que va como de parte y parte, porque finalmente de pronto también habría que ver qué capacidad tiene, digamos, unas estructuras en ese tipo de materiales, ¿no? Y que es algo que también tenemos todo el potencial para innovar y pues tenemos todo el recurso y está cerca de Bogotá. Pero entonces creo que también va un poco como con las áreas estratégicas que han planteado desde el POD y cómo de pronto desde cómo se plantean estas áreas, porque son áreas en donde van a intervenir urbanísticamente, en donde van a rediseñar el área, pues cómo se incluye realmente todo este ambiente o cómo se ablanda un poco el suelo o no se endurece más, porque es que también el pleito entre todo esto está, o sea, precisamente entre eso, ¿no? O sea, entre el borde del andén y el parque que pues cada vez es menos, pero pues a la vez nos pueden dar indicadores o números que nos confundan o nos digan, no, pero es que hay más árboles. Sí, pero es que están ya contando con que los cerros son un parque o algo así, sí, o sea, empiezan como a generar como una serie de situaciones en donde pues hay veces de pronto perdemos como el norte, ¿no? Yo creo que hacer ciudades jardín como se las imaginó como el autor del concepto
Es un poquito difícil porque las ciudades jardín se pensaron pequeñitas precisamente para que no sucediera lo que ya sucedió en ciudades como Bogotá, y es que tenemos a millones de personas juntas en un solo municipio, ¿sí? Pero sí creo que, digamos, más allá, yo creo que se pueden tomar elementos de esa ciudad jardín como esos corredores verdes, como los cinturones verdes, ¿sí? Para evitar conurbaciones, es decir, que nos vayamos sobre Chía, que nos vayamos sobre Cota, que nos vayamos, bueno, sobre Mosquera y sobre el occidente ya nos fuimos, y sobre Soacha también, pero que no nos vayamos tampoco sobre los cerros orientales a urbanizarlos completamente. Y creo que las posibilidades están dadas, pero efectivamente requiere también una veeduría muy fuerte, porque tú estabas diciendo algo que me parece muy importante, y es que todo el tiempo están sucediendo cosas y el ambiente, digamos, yo creo que no hay que romantizar tampoco la idea de sostenibilidad, porque aquí todos los días hay conflictos ambientales. De nuevo, cada figura de protección es producto de un conflicto socioambiental, y pues Bogotá tampoco la tiene fácil. Tiene un pleito en el humedal Tibabuyes porque le estaban plantando pilotes de cemento, tenemos todo un pleito con el endurecimiento de los humedales o con la posibilidad de que los cerros se fueran a convertir en un sendero endurecido. Digamos, aquí ha habido una serie de ideas que van y vienen, y tenemos una crisis latente como la de Doña Juana, que es enorme y que tiene efectos enormes sobre todo el suroriente y suroccidente de Bogotá. Y pues ahí también tenemos que pensar en que hay posibilidades, pero también tenemos que hacer compromisos muy grandes, sobre todo en veeduría. Creo que, o sea, finalmente esos cinturones como verdes sería como la estrategia de pronto para consolidarla como una, pues no una ciudad jardín, pues, pero sí como consolidar o darle más espacio o a generarla como más sostenible, o sea, que dentro de estas áreas estratégicas se fueran planteando como unas cuadrículas, unos marcos en donde la ciudad quede como encerrada entre bosques o algo así, ¿sí? Como que pudiéramos hacer más esa conexión para realmente darle como esa defensa o esa posibilidad de que la ciudad sea más verde, ¿no? Y ahí también, pues entonces va en el hecho de pronto de que de políticas o temas como de los jardines o las casas que aún tienen patios o esto, pues se mantenga o se fortalezca o se genere como algún incentivo para que la gente no siga endureciendo o no mantenga eso como un parqueadero o un patio, sino de pronto venga y recupere. Antes todas estas casas en muchos barrios, los que eran planeados de alguna forma, tenían patios delanteros, patios traseros, pues generar como ese tipo de activaciones también, endurecer, o sea, no endurecer más lo verde finalmente, es buscar todas estas zonas, bodegas o cuadras que pudieran como pues es una negociación grande, pero creo que también se debe densificar finalmente. O sea, no podemos seguir, porque lo mencionábamos al comienzo, pues el primer servicio que llegó y esto aún el problema es el transporte. Entonces, ¿qué impacto tiene ahora el metro? ¿No? El metro elevado fue digo yo, una daga de concreto que cortó el sur, cortó toda la 1 de Mayo, que era un corredor ecológico con unos árboles nativos de 30, 40 años, y pues les pareció bien quitar todo esto para montar unos pilotes, y ahora nos están diciendo que a los pilotes le van a poner unas matas, entonces que tranquilos. Y pues yo digo, bueno, o sea, no sé cuál sea el equivalente de colgar 100 matas y ver si sobreviven a tener un árbol de 40 años de 30 metros de alto, ¿no? Entonces, ahí también como que la apuesta y la veeduría y pues ese trabajo y pues finalmente las decisiones políticas, o sea, gustenos o no, toca como de alguna forma pensarnos, y no es como sobre personajes o partidos, sino sobre ideas o planeaciones o estrategias para abordar estas realidades, porque es que no nos podemos quedar hablando de fulano o de sutano, que pueden tener intereses o lo que sea o no, pero tenemos es que solucionar y consolidar pues una ciudad y una vida digna para todos, digo yo. Entonces es una apuesta grande. Pero uno como individuo, ¿cómo hace para que se integre esa idea de un urbanismo sostenible en una ciudad que igual se va a expandir, que igual tiene esa necesidad de agrandarse? ¿Cómo uno hace para integrar eso en su vida? Yo creo que lo primero que hay que tener es decisión. O sea, es decir,
tengo que hacer cambios y esos cambios pueden ser de distinta escala. Entonces puedo tener cambios, si quiero tener una ciudad más sostenible y si quiero tener una ciudad más sostenible donde el rollazo que está pasando con Doña Juana no siga sucediendo, de las 7.000 toneladas diarias, pues lo primero es que tengo que aprender a separar residuos en mi casa y tengo que aprender a separarlos bien, ¿sí? Después de eso tengo que aprender a involucrarme tal vez en la escala de barrios si es la que me interesa. Entonces, en casi todos los barrios ahora están surgiendo huertas, jardines, iniciativas comunitarias y creo que uno tiene la posibilidad de aprender mucho de eso. Entonces, si quien nos está viendo, nos está escuchando, tiene interés un poco también en conectarse con las posibilidades que le ofrece la naturaleza también en Bogotá, hay iniciativas comunitarias a la vuelta de la esquina. Está chévere que las busquen, las pacas digestoras, la agricultura urbana, y también creo que hay una decisión que es necesario tomar de enterarse e involucrarse en lo que está pasando y involucrarse en el futuro, si se quiere, político, ambiental, no porque le pertenezca a un partido, como estaba diciendo Andrés, sino porque cuando hablamos de la construcción de proyectos colectivos, de una estamos hablando de decisiones políticas y entender también como esa construcción de proyectos colectivos como un ejercicio político es importante y uno tiene que tomar la decisión de involucrarse de algún modo, así no se quiera meter en un partido, está bien. Quisiera expandir un poquito en eso que dices, de esos ejemplos, de esas buenas prácticas, ¿no? Tú llevas muchos años trabajando en política pública, trabajando en este campo del urbanismo. De todo este tiempo, ¿qué se puede resaltar? ¿Qué se debería apoyar? ¿Qué buenas prácticas o buenos ejemplos has observado? Yo creo que sobre todo después de la pandemia, de esta conversación que estábamos teniendo, donde por fin pudimos volver a escuchar a los pájaros y bueno, pues también encontramos en la práctica la profunda conexión que existe entre la conservación de la naturaleza y la salud mental de las personas. Y creo que entender esas aulas que hay en las pacas digestoras, en las huertas, ¿sí? En todas las aulas vivas que se han creado en Bogotá, sobre todo a partir de la pandemia, donde floreció esto en el espacio público, creo que de lo que hay que tomar nota es de que la gente le está enseñando también un poco a la administración. No solo la administración tiene que enseñarle a la gente a separar residuos, que sí, por ejemplo, tiene que hacerlo, o a preservar sus ecosistemas estratégicos, sino que también la gente le está enseñando a la administración cómo ser más recursiva y cómo el espacio público no está solamente ahí para hacer paisaje, sino que también cumple una función ecológica y cumple una función que puede ser de preservación de los lazos comunitarios y de la salud mental. Creo que esa es como de las buenas prácticas que surgieron en los últimos años, la que a mí me parece más valiosa de todas. ¿Y tú cuál crees que es una buena práctica así que está sucediendo? Pues me parece que el de las pacas es una práctica bastante importante y que genera un impacto muy grande. Finalmente, pues yo concebiría ahorita como de pronto buenas prácticas cualquiera que ponga a dieta el Doña Juana. O sea, cualquiera que evite que algo llegue allá es una buena práctica. En ese sentido, pues también tenemos como una deuda muy grande en poder separar, o sea, separar desde el principio y destinarlo o asegurar que eso sí se transforme o se aproveche, pues es como empezar un poco a involucrarse en esto, ¿no? Lo otro del tema, por lo menos nosotros ahí en Puente Aranda hemos consolidado más de 20 huertas en espacio público a partir de eso, del encuentro entre comunidades, de recuperar un poco pues, esa memoria, pero también la salud mental es clave ahí y es porque también como que es otra opción un poco como un psicólogo gratis, pues el encontrarse con otros amigos en otro contexto, ¿no? En otra situación. Y en ese sentido, pues estimamos, por lo menos en la que yo estoy trabajando, en la Huerta Los Copetones, hemos transformado más de 10 toneladas de residuos orgánicos en 3 años. Entonces eso pues es un impacto, es una buena práctica y me parece que entre más, o sea, así como hablan de la ciudad de 15 minutos, pues también debería haber como, o plantearse que la ciudad de 15 minutos también pueda hacer que encuentre alimentos frescos a 15 minutos y que pueda disponer mis residuos
a 15 minutos, ¿no? O sea, también de pronto no solo pensarla en una ciudad ultra productiva en ese sentido, pues de que salga y coja el transporte, sino de que también pueda alrededor dignamente salir y descansar en un parque o en ese mismo parque adquirir unos alimentos frescos y pues sin pesticidas o como conociendo ese proceso y esas prácticas pues también como que van a restaurar un poco todo el suelo o toda esta contaminación que hay veces también parte de la construcción es eso, ¿no? Como destinar todo este residuo a un basurero y creo que esa también podría ser otra buena práctica, ¿no? Reutilizar, reutilizar o recuperar todo este material en otras cosas, ¿no? Porque pues también estamos ahí desperdiciando mucha energía en transformar cosas para luego ni usarlas o botarlas otra vez, ¿no? Entonces cualquier buena práctica es algo que nos ahorre energía, diría yo, o que nos permita como recuperarla. Quisiera reconectar algo ahí que dijiste anteriormente de esos microespacios, ¿no? Como jardines de las casas, ¿no? Patios, Sí. etcétera, que hablabas ahorita de también recuperarlos y no dejarlos endurecer. ¿Qué quieres decir con ese dejar endurecer el verde y cuál es o sea, cuál es la Sí, alternativa? correcto. Pues por lo menos es un caso ahí particular en la casa en donde vivo actualmente. Era la casa que le entregaron a mis abuelos, ¿sí? Y esa casa ellos tienen unas fotos en donde se ve que están en el patio del frente y el patio es completo, es seguido con la otra casa y va hasta el río Fucha. Sí, o sea, y así mismo ellos salían al patio atrás y veían ya como la Boyacá, no sé, o sea, como eran unos patios muy abiertos en donde casi que se hacían eran unos parques internos entre las manzanas y que pues conforme pues fue avanzando pues según yo diría que más bien evadiendo el catastro, fueron como modificando sus casas y ampliándolas hasta el frente y hasta el fondo. Y ahí se perdió todo ese espacio verde. Entonces, actualmente, y es algo que yo veo, en mi manzana ya solo quedan como unas 3 casas que tienen esos patios. Entonces, el patio trasero mío conecta con el patio de la vecina, que afortunadamente todavía tiene, y ahí como que hasta los árboles se abrazan y vemos ahí como una dinámica diferente que pues si empezamos a mirar más arriba pues vemos es ya solo muros o como un laberinto ahí de piedras pues eso es lo que me parece que también genera o permite que pues la diversidad y el ecosistema como que siga fluyendo, ¿no? O sea, no endurecerles todo, es como también lo que O sea, diría. endurecer es que el gris le gane al verde. Sí, claro, o sea, que finalmente en la casa no haya como nada de verde o nada blando, pues también es un tema de manejo, pues, o por lo menos otra práctica muy buena es poder recoger las aguas lluvias, ¿no? O sea, y eso también de pronto lo pueden manejar o lo destinan mejor o se puede haber una conciencia mayor si tenemos como un espacio abierto o verde en donde podamos destinar o pues que haya como ese espacio. Y lo otro también es el tema como de los residuos. Finalmente, si uno tiene un espacio como abierto dentro de la casa, también podría de alguna forma disponer hasta esos mismos residuos y transformarlos ahí, que es lo que yo hago. O sea, yo tengo un lombricompostera directa al suelo y ahí lleno eso de mis residuos y no tengo ya casi que entonces salir o botar y eso también ha sido un cambio que he notado bastante grande y es que desde que me vinculé como a procesos de agricultura urbana, estas aulas vivas, el separar en la fuente me ha permitido como dejar de sacar basura cada 8 días. Ya saco la basura cada 15 o sí, una vez al mes, pero es porque realmente la reducción y el poder aprovechar y transformar todos esos residuos en la huerta, pues me generan como esa libertad un poco de, pues bueno, o sea, y ahí creo que también podría ser un poco el fomento de esas buenas prácticas, podría ser como esas cosas, ¿no? Generar como estos espacios en donde de pronto al LIME o a estas entidades más bien de aseo practiquen o incluyan toda esta ciencia ciudadana que ya se está dando entre las comunidades. Y es que si en un parque, pues en el parque en donde tenemos la huerta hemos transformado más de 10 toneladas en 3 años. Y eso es contando el pasto que hemos podado en ese parque y las ramas y las hojas, que era algo que también el LIME llegaba y se llevaba, pues no sabemos si al Doña Juana o a dónde lo disponía. Entonces, si estas conciencias o esas prácticas como de aulas vivas, de aulas verdes, se implementaran o se articularan como con más fuerza en cada territorio,
pues seguramente ya el IME o la entidad de aseo más bien, no tendría que ir a prestar, o el aseo sería diferente, ¿no? Porque es que no es como recoger todo y alejarlo y esconderlo, sino transformarlo de pronto todo lo orgánico, volverlo a transformar ahí o generar ahí como esa apropiación y esa recuperación ambiental y ecológica. Es que empiezo por donde termina Andrés, y yo creo que es que hay que hacer una reingeniería de un montón de cosas en esta ciudad que nos estamos debiendo, y que tienen que pasar en los siguientes años. Uno, el modo en que está operando el relleno sanitario de Doña Juana, que tiene que hacer una transición tecnológica porque la licencia ambiental ya se ha vencido 2 veces y 2 veces hemos tenido que, como ciudad, pedir la prórroga de esa licencia porque no tenemos un reemplazo tecnológico de eso, que es un botadero a cielo abierto. Entonces, entonces tendremos que reformular también contractualmente el modo en que funciona Doña Juana, reformular contractualmente, y esto es urgente, el modo en que funciona todo el asunto con los operadores de aseo, ¿sí? En cada una de las localidades, precisamente para que, por ejemplo, la poda de los parques pueda tener otro destino que hoy no la tiene, y que, por ejemplo, empecemos a incluir efectivamente a recicladores, recicladoras, recuperadoras de oficio también dentro de todo este circuito, en esto que se empieza a poner muy de moda, que es como la economía circular también, pero necesitamos hacer una reingeniería, como pensarnos también institucionalmente desde Bogotá, distinto la ciudad, distinto como la estamos construyendo, distinto para qué la construimos y distinto también porque nos toca ponernos creativos. En Bogotá todavía necesitamos casi que duplicar el número de árboles para alcanzar el estándar internacional saludable, y lo cierto es que donde ya hay árboles ya no caben más, ¿sí? En el centro ampliado ya no caben más, pero en el sur, suroccidente, noroccidente, donde está el déficit mayor, pues hay que mirar de dónde sacamos el espacio, porque esto también tiene un componente de desigualdad espacial pues muy grande, y es que el privilegio de tener un árbol cuando abres la ventana, cuando te levantas por la mañana y abres la ventana, pues no lo tiene todo el mundo tampoco en la ciudad de Bogotá. Andrés, ¿cuál es el rol del arte en todo esto? Ya que tú vienes de ese universo también. Bueno, el rol del arte finalmente es como generar una crítica y una conciencia, ¿no? Entonces, desde lo sensorial, desde las experiencias como significativas, por lo menos yo lo busco así, se busca que las personas que participen, pues, como que sí, se sensibilicen y lo involucren o lo entiendan de una forma de pronto que nunca lo esperaban, o como puede ser hasta un chiste o un cuento o algo, pero que de repente algo les rompa por dentro, algún prejuicio o algún tipo de imaginario en el cual pues eso lo haga salir un poco de ese caparazón en el que vivimos, para involucrarse o relacionarse con esto que se les plantea, que es pues una conectividad o un espacio verde o un ambiente como más digno y para todos, ¿no? Entonces es como esa la apuesta, diría yo. Y de pronto para ir cerrando, ya ahorita lo venías mencionando un poquito tú, Liliana, pero ¿cómo creen que ha evolucionado este urbanismo sostenible en Bogotá y cómo creen que pinta los próximos 10 o 20 años? ¿Para dónde va la idea de sostenibilidad y urbanidad en los próximos años, específicamente en Bogotá? Yo creo que en los últimos años Bogotá ha hecho unos esfuerzos muy importantes por ponerse al día con la realidad natural que tiene y por tratar de saldar deudas con sus ecosistemas estratégicos, de nuevo, con el fallo de Cerros Orientales, con el fallo del río Bogotá, con las sentencias judiciales también en torno a la reserva Thomas van der Hamen, en torno a la recuperación de los afluentes, o sea, del Fucha, del Tunjuelo, todos los temas que tienen que ver, insisto, con Doña Juana, y creo que Bogotá ha hecho también ese ejercicio de decir: tenemos un problema grande que necesitamos resolver y tenemos un problema que hasta ahora estamos viendo, que es el de ganarle esa batalla al gris, como lo estabas planteando tú desde el inicio. Y por lo menos el objetivo está planteado y hay unos arreglos institucionales y normativos que permiten que ese verde y quienes lo defendemos
podamos también avanzar hacia esa ciudad sostenible que nos estamos imaginando, donde sea la ciudad la que se adapta a la naturaleza y no al contrario. Pero que se necesita un montón de voluntad política, un montón de organización ciudadana y un montón de veeduría también, y de estar martillando todos los días para que no se nos olvide cuál es el objetivo de ciudad. Pues ahora que estamos hablando de biodiversidad y de compromisos mundiales frente al cambio climático, creo que es súper importante que aprendamos y que se nos vuelva parte de nuestro patrimonio las 200 especies de aves, las 600 especies vegetales, todo eso que hace parte de nuestra riqueza por vivir acá y por existir y habitar Bogotá, pues que se vuelva parte también como de nuestro orgullo y de nuestro quehacer diario, defenderlo también. ¿Y tú para dónde crees que vamos en los próximos años? Sí, pues creo que sí ha habido un movimiento fuerte como por la apropiación de pues, o sea, de estos símbolos, o se están construyendo como unos nuevos símbolos o recuperando o generando como puede ser eso, un ave, un copetón o el frailejón o como una serie de figuras que están formando ese futuro, ¿no? Y que de alguna forma si lo están involucrando siempre y cuando pues como que participen, porque es que también el problema hay veces es que no o consideramos que no participamos o que no sabemos participar o que participar es solo ir a votar o algo así, ¿no? Y en ese sentido creo que también se ha mejorado, o siento que hay cierta deseo de la gente como por ser escuchada, por querer participar, y creo que en cuanto a las aulas vivas o en cuanto a los parques sigan como surgiendo como esa ciencia ciudadana, como esas memorias, pues va a seguir como ese futuro un poco avanzando o va a poder de pronto vislumbrarse o abrirse más a ese tema de que el verde pues tenga más fuerza y se recupere dentro de la ciudad. Entonces creo que sí es un tema muy de educación, de seguir como heredando o enseñando las mejores prácticas y corrigiendo pues finalmente qué es lo que estamos nosotros de pronto fallando. Ahí también algo que hablábamos pues de la política o como el entendimiento de esto, pues también lo veo es como que finalmente eso trata es de gobernar acciones. Y asimismo pues está entonces pues la política general, la política nacional, pero pues lo que decimos también la política interna o la política personal de cómo me comporto, de cómo consumo, de qué hago, de cómo hago las cosas en mis zonas, en mis contextos, ¿no? Entonces creo que siempre y cuando como que sigamos afilando y mejorando nuestras acciones y construyendo pues ahí en comunidad, creo que puede haber como un futuro más prometedor, pues. Pues eso genera un poco de esperanza, ¿no? Que al menos las ideas estén planteadas, ¿no? Que las ideas estén planteadas y se haga el trabajo. Si ustedes dijeran una acción, ¿no? Porque es que el trabajo que hay que hacer es harto, ¿cierto? Una acción que un bogotano con cero conciencia ambiental, digamos, yo no reciclo, no hago nada, una acción que si yo la adquiero como rutina hoy, de verdad empezaría a generar esa ola de cambio que se necesita. Uf. Pues yo creo que hay un tabú muy grande con las basuras y finalmente el tema la reutilización o la recuperación de todo ese material y el poder ver que se nos sirve para producir más material, que sería un abono o una paca, creo que es algo clave que toca también como ir desmontando, porque asimismo es que la gente está también feliz con el Doña Juana y es que la basura está lejos, según Claro. ellos, y asimismo pues no la ven y no la entienden o no la tocan, entonces creo que es un poco, te pones unos guantes o no te los pones, pero sal y haz un tema de compostaje o articúlate con un colectivo o en algo, pero yo creería que el intentar separar o el afrontar ese reto, porque es un reto grande y es el tabú muy grande y es separar tus residuos orgánicos en la casa y buscar cómo disponerlos o articularte para disponerlos y transformarlos, es ya una cosa que si logras Realmente hace la integrar, diferencia. si logras integrar vas a ver esa diferencia y que el llevarte allá pues te va a involucrar o te va a incluir pues al menos separar la blanca y la negra, ¿no? Entonces, o como empezar a limpiar o dar cuenta también como de esos volúmenes y creo que sí es un poco como esa diría que es la apuesta de intentar Así la transformar mínima, al menos, claro. o darle eso, porque así mismo también y les puede generar como una conciencia mayor. La otra vez hablaba con personas que vivían en Bosa, en unas zonas en donde pues se endureció y es
pues Bosa en general es bastante endurecida y los andenes son muy pequeños y todo lo demás, pero ella me decía, a mí me parece muy curioso que yo no veía ningún insecto, yo no veía nada, pero empecé a separar los residuos para hacer la composta en mi casa y empezaron a llegar moscas. Y solo el hecho como de que llegara una mosca, a ella le pareció que era un tema también como de salir al parque o a buscar de dónde venía la mosca o cómo hacía ella para seguir, o sea, sí, entonces como que como que esa misma reflexión de ella creo que puede ser un tema como de que la gente salga de la casa a buscar en dónde se va a parar esa mosca o algo así, ¿no? Claro. Y que ahí mismo va a generar como una conciencia de pronto en todo eso. Buenísimo. Bueno, yo iba a decir como todo este asunto de aprender a separar pero yo creo que dame el chance de tener dos opciones. Una es salga a caminar un fin de semana, vaya a una montaña, vaya a los cerros, vaya al sendero ecológico que tenga más cerca y se va a dar cuenta lo diferente que es la vida entre la naturaleza. Eso es lo primero. Y lo segundo, vote bien. No vote por alguien que le devuelva los debates que ya están saldados ambientalmente en Bogotá. Vote bien. Eso también ayuda. Pues bueno, muchísimas gracias Liliana, muchísimas gracias Andrés. La verdad es que siempre es un placer hablar con personas que están apasionadas por Bogotá y en este caso específico sobre esa relación entre el verde y el gris. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, yo soy David Moncada y hasta aquí con este capítulo de El Bogotario. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.